Tutieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. En este episodio la tensión finalmente estalla cuando Uri, Tutu y Tuang deciden llevar a Lin a la comisaría para aclarar la verdad detrás de las impactantes acusaciones de ADN y los documentos falsificados. Lo que comenzó como una simple confrontación en la granja se transforma rápidamente en un asunto legal grave, obligando a todos a enfrentar consecuencias que ya no pueden evitar. Cuando los secretos salen a la luz bajo la dureza de los interrogatorios oficiales, la identidad, la dignidad y la fortaleza interior de Tutu son llevadas al límite. Esta no es una historia de venganza ruidosa, sino de verdad y responsabilidad. No se despeguen de la pantalla y presten mucha atención porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, ya que los próximos acontecimientos serán aún más emocionantes. La tarde cae sobre la granja con un peso opresivo. La luz del sol se alarga fina y débil como si estuviera agotada después de un largo día. La tierra parece tranquila. Los árboles permanecen inmóviles. La cerca proyecta sombras torcidas sobre el suelo. Pero bajo esa apariencia de calma, la tensión se enrosca en silencio como una serpiente esperando el momento de atacar. Dentro de la casa, Tutu organiza documentos de trabajo. Su concentración es firme, sus movimientos habituales y serenos. Los papeles se deslizan ordenadamente dentro de las carpetas. Los números quedan alineados en su lugar. Todo parece bajo control previsible, hasta que deja de serlo. Pasos apresurados y urgentes resuenan en el patio rompiendo el frágil ritmo de la tarde. Tuang aparece en el umbral de la puerta, el pecho subiendo y bajando con fuerza, la mirada aguda y llena de urgencia. No entra, ni siquiera llama. Tutu dice bajando la voz como si temiera que incluso las paredes pudieran oír. Lin está afuera. En ese instante parece que el mundo entero se detiene. Los dedos de Tutu se quedan inmóviles a medio camino. El papel en su mano tiembla levemente antes de que lo deje sobre la mesa. No pregunta por qué. No pregunta cuánto tiempo lleva Lin allí. Solo escuchar ese nombre basta para agitar recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Las discusiones, las acusaciones, el resentimiento que nunca se resolvió. Se levanta despacio y sale al exterior. El sol ha descendido un poco más, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos apagados. Cerca de la cerca, Lin permanece quieta con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Se ve más pequeña de lo que Tutu recordaba, pero en su mirada hay algo duro, frío e implacable. Cuando sus miradas se cruzan, el aire entre ellas se tensa de inmediato. Tuang avanza por instinto y se coloca al lado de Tutu con la voz firme y alerta. ¿Qué haces aquí, Lin? ¿Por qué andas rondando este lugar? Lin respira hondo, aprieta los labios antes de hablar. He venido a hablar, no he venido a causar problemas. Tutu suelta una breve risa amarga. Nunca vienes sin traer problemas, responde con frialdad. Di lo que tengas que decir y vete. La mirada de Lin vacila. Mete la mano en su bolso y saca un expediente grueso sujetándolo con fuerza. Hay cosas que necesitas saber, dice. Cosas que te han estado ocultando durante mucho tiempo. Tuang frunce el ceño. ¿Qué cosas? Lin levanta el mentón y se obliga a pronunciar cada palabra. No eres la hija biológica de la señora Lon. La frase cae como una cuchilla que desgarra el aire. Tuang reacciona de inmediato. Esto es absurdo. No puedes venir aquí y soltar algo así de la nada. El corazón de Tutu se salta un latido, pero su rostro se endurece al instante. Estás mintiendo, dice con frialdad. Y sea lo que sea que estés tramando, tiene que terminar ahora mismo. Lin abre el expediente y saca varios documentos. Su voz tiembla, pero continúa. Estos son los resultados de la prueba de ADN.
Son oficiales. No quería que las cosas salieran a la luz de esta manera, pero a la verdad no le importa el momento. Tutu da un paso al frente con los ojos encendidos. Has falsificado todo esto, grita. Siempre has tenido hambre de dinero y de atención. Esto no es más que otra estafa. Lin niega con la cabeza. La irritación rompe su aparente calma. No he falsificado nada. La que vive en una mentira eres tú. La discusión estalla. Las voces se superponen agudas, cortantes y sin filtros. Años de amargura no resuelta salen a la superficie de golpe, acusaciones de manipulación, de favoritismos, de cosas dichas y hechas hace mucho tiempo que nunca terminaron de sanar. Tuang intenta intervenir extendiendo los brazos para colocarse entre ambas. Basta, este no es el lugar para esto. Pero las emociones de Lin se desbordan fuera de control. Ni siquiera sabes quién eres en realidad, le grita a Tutu. Has construido toda tu vida sobre algo que no es real. Las manos de Tutu se aprietan con tanta fuerza que las uñas se le clavan en las palmas. ¿Quieres destruirme? Responde. Eso es lo único que siempre has querido. En ese momento se oyen pasos acercándose desde atrás. Uri ya llegó. Se detiene a unos pasos de distancia. Su mirada recorre la escena tensa y de inmediato percibe que algo grave acaba de ocurrir. ¿Qué pasa?, pregunta en voz baja. Tuang explica a trompicones con frases apresuradas. Uri escucha con atención. Su expresión se vuelve cada vez más sombría cuando se gira hacia Lin. Estás acusando a Tutu de no tener ningún vínculo biológico con la señora Lon, dice con calma. ¿Y crees que estos documentos lo demuestran? Sí, responde Lin sin dudar, y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad por ellos. Uri exhala lentamente. Discutir aquí no va a resolver nada. Si estos documentos son reales o falsos, debe encargarse la policía. Tutu lo mira directamente a los ojos. No voy a permitir que ella destruya mi reputación con documentos falsificados. Uri asiente una sola vez. Entonces, dejemos que la verdad se verifique de manera oficial. La decisión cae como un peso sobre todos. No hay vuelta atrás. Lin asiente rígidamente. Bien, eso es exactamente lo que quiero. El trayecto hasta la comisaría es sofocantemente silencioso. La carretera se extiende interminable frente a ellos, mientras la luz que queda se disuelve poco a poco en la oscuridad. Tuang aprieta el volante con fuerza, la mandíbula tensa. Uri va sentado a su lado pensativo y rígido. Tutu mira por la ventana. Aunque no quiere, las palabras de Lin se repiten una y otra vez en su mente. Lin ocupa el asiento trasero, abrazando el expediente como si fuera lo único que la mantiene en pie. En la comisaría, la luz fría de los fluorescentes sustituye la calidez del atardecer. El ambiente se vuelve gélido, formal y cargado de tensión. Un agente escucha con atención mientras se exponen los hechos. Su expresión se endurece con cada detalle. Lin coloca el expediente sobre la mesa, los resultados de la prueba de ADN, documentos de identidad, sellos que a primera vista parecen muy convincentes. Estas pruebas se realizaron en un laboratorio certificado, afirma. No me estoy inventando nada. El agente pasa las páginas una a una con calma. Estos documentos deben ser verificados. Tutu da un paso al frente. Su voz es contenida pero firme. Y si son falsos, se trata de un delito muy grave. Lin la mira directamente a los ojos y traga saliva. Lo sé. Son separados para interrogatorios individuales. Tutu se sienta sola en una sala pequeña respondiendo preguntas sobre su infancia, los recuerdos con la señora Lon, las visitas al hospital, los registros familiares. Responde con serenidad, pero por dentro algo empieza a resquebrajarse. Cada pregunta va arrancando capas de una vida que nunca imaginó que pudiera ser puesta en duda. En otra sala, Lin expone su versión, menciona laboratorios, procedimientos, fechas. Su voz tiembla pero mantiene su postura. Uri y Tuang esperan afuera mientras el reloj de la pared avanza sin piedad. Esto no va a terminar bien, murmura Tuang.
Uri asiente despacio, pero tiene que terminar con la verdad. Horas después llaman de nuevo a Tutu. El agente tiene un semblante severo. Hemos enviado las muestras de ADN y los documentos para una verificación independiente, dice. Sin embargo, hay inconsistencias importantes en el expediente. Lynn se queda rígida. ¿Qué inconsistencias? Los números de serie y el formato no coinciden del todo con los registros oficiales, responde el agente. Esto despierta sospechas de falsificación de documentos. Tutu suelta el aire, el cansancio la invade por completo. El rostro de Lynn palidece visiblemente. Esto aún no es una conclusión definitiva, añade el agente, pero si se confirma la falsificación habrá consecuencias legales. Cuando salen a la noche, el aire parece más frío que antes. La verdad ya no es una amenaza lejana. Está avanzando lentamente sin concesiones bajo la supervisión oficial. Tutu alza la mirada hacia el cielo negro, el pecho cargado de preguntas a las que nunca había querido enfrentarse. Sea cual sea el resultado, hay algo que sabe con certeza: su vida ya ha cambiado. La noche frente a la comisaría tiene un peso inusual, como si la propia oscuridad presionara a quienes están debajo. La luz fluorescente del interior se proyecta a través de la puerta de cristal fría y distante, cortando la tranquila calle. Tutu permanece cerca de la entrada con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho. No es el frío lo que la hace temblar, sino el miedo persistente de que aquello que siempre creyó inamovible pueda derrumbarse. Uri está cerca. No habla mucho, pero tampoco se aleja. Su silencio es deliberado y firme, le da espacio a Tutu, y al mismo tiempo le dice sin palabras que no está sola. Tuan camina de un lado a otro a unos pasos de distancia. El sonido suave de sus pasos resuena sobre el cemento. Cada pocos segundos mira hacia la puerta, la mandíbula tensa, la frustración claramente marcada en su rostro. Dentro de la comisaría, Lynn está sentada en una pequeña sala de interrogatorios con una postura rígida e incómoda. La seguridad que mostraba antes ha desaparecido. En su lugar, una tensión pesada se le hunde en los hombros. El expediente está abierto sobre la mesa. Los documentos que antes parecían tener tanto poder ahora quedan expuestos como mentiras al descubierto. Frente a ella, un agente revisa la información en la pantalla del ordenador con una expresión difícil de leer. Usted declaró que estos resultados de ADN provienen de un laboratorio certificado, dice el agente con tono neutro. Sí, responde Lynn con rapidez un poco demasiado apresurada. Todo se hizo siguiendo el procedimiento correcto. El agente asiente, teclea durante unos segundos y luego levanta la vista. Nos hemos puesto en contacto con el laboratorio que figura aquí. Los dedos de Lynn se contraen levemente y han confirmado que el número de informe que aparece en estos documentos no existe en su base de datos. Las palabras caen despacio, cada una más pesada que la anterior. No. No puede ser, niega Lynn con la cabeza. Tiene que haber algún error. El agente se recuesta ligeramente en la silla y entrelaza las manos. También hemos revisado el formato, los sellos y las firmas. Algunos detalles no coinciden con los registros oficiales. Esto indica claramente la posibilidad de falsificación. La sala queda sumida en un silencio asfixiante. La respiración de Lynn se vuelve cada vez más acelerada. Su mirada queda fija en el montón de papeles, como si al mirarlos, el tiempo suficiente la realidad pudiera cambiar. La determinación inicial se encoge, dando paso a algo muy cercano al pánico. Afuera, Uri recibe una llamada telefónica. Se aleja un poco más de Tutu, escucha con atención y asiente una sola vez antes de colgar. Al regresar, su expresión es seria, pero mantiene la calma. Han encontrado indicios claros de que los documentos fueron falsificados, dice en voz baja. Tutu cierra los ojos. Un suspiro profundo se le escapa del pecho. Mitad alivio, mitad agotamiento. Las piernas le tiemblan como si hubiera estado de pie durante horas sin darse cuenta.
¿Entonces ella realmente se inventó todo?, pregunta Tuang, con la rabia volviendo a aflorar. Parece que sí, responde Uri. Están completando los procedimientos oficiales. Unos minutos después, la puerta de la comisaría se abre. Un agente conduce a Lin hacia el exterior. Sus hombros caen, el rostro pálido sin rastro de vitalidad. La mujer que antes se plantaba desafiante frente a la entrada de la granja, ahora se ve pequeña, casi frágil. Al ver a Tutu, los ojos de Lin se llenan de lágrimas. Ya no intenta ocultarlo. Esto no debería haber pasado así, susurra. Tutu la observa durante un largo momento. En su mirada no hay victoria ni satisfacción, solo una tristeza silenciosa. Fuiste tú quien lo eligió, dice Tutu en voz baja. Elegiste mentir. La voz de Lin se quiebra. Yo solo no quería volverme invisible. El agente da un paso al frente con un tono firme y profesional. Lin en este momento se encuentra bajo investigación por la falsificación de documentos oficiales. Está obligada a cooperar plenamente con las autoridades. Lin asiente de manera mecánica mientras le entregan los documentos que debe firmar. El sonido del bolígrafo raspando el papel resulta insoportablemente alto en el pasillo, asfixiantemente silencioso. Después llaman a Tutu para que entre y dé su declaración final. Se sienta frente a otro agente con las manos ordenadamente apoyadas sobre la mesa, la postura serena pese a la tormenta emocional que ha atravesado. En este momento, explica el agente, no existe ninguna prueba que respalde la acusación de que usted no tenga vínculo biológico con la señora Lon. Los documentos de ADN proporcionados resultan poco fiables. Tutu asiente despacio. Gracias por aclararlo. Es posible que volvamos a contactarla si se requiere una verificación adicional, añade el agente. Lo entiendo, responde Tutu. Cuando salen de la comisaría ya ha pasado la medianoche. Las calles están casi desiertas. La ciudad se siente irreal de lo silenciosa que está después de la avalancha emocional que acaban de vivir. El trayecto de regreso a casa comienza en silencio. El sonido constante del motor llena el espacio donde deberían estar las palabras. Tuang rompe el silencio. Esta vez fue demasiado lejos. Tutu sigue mirando la carretera oscura que se extiende delante de ellos. Estaba desesperada, dice en voz baja. Y la desesperación no se preocupa por las consecuencias. Uri la observa de reojo desde el asiento delantero. ¿Cómo te sientes ahora? Ella se detiene un momento buscando las palabras adecuadas. Como si alguien hubiera intentado borrar mi existencia y hubiera fracasado, dice por fin, pero ese intento dejó una cicatriz. Cuando regresan a la granja, la silueta familiar de la casa aparece entre las sombras. Normalmente les transmite seguridad, pero esa noche se siente frágil, como si incluso ese lugar pudiera ponerse en duda. Dentro, Tutu se sirve un vaso de agua. Su mano tiembla ligeramente al dejar el vaso sobre la mesa. Se sienta y se queda mirando fijamente la superficie, perdida en sus pensamientos. ¿Y si algún día alguien vuelve a hacer algo así?, pregunta en voz baja. Uri aparta una silla y se sienta frente a ella. Entonces lo afrontaremos otra vez, dice, juntos. Tuang asiente con firmeza. No tienes que demostrarle a nadie quién eres. Nosotros lo sabemos. Tutu levanta la mirada hacia ellos con la emoción anudándole la garganta. Gracias, susurra, por confiar en mí sin dudarlo. La noche se alarga. Afuera la granja queda sumida en el silencio. Envuelta en la oscuridad, en algún punto lejano se escucha el ladrido de un perro, recordándoles que el mundo sigue avanzando indiferente a su dolor. De vuelta en la comisaría, Lin permanece sola en la zona de detención provisional, repasando cada decisión que la llevó hasta allí. Las mentiras que antes parecían necesarias ahora se vuelven insoportables. Demasiado tarde se da cuenta de que intentar apropiarse de la identidad de otra persona solo ha dejado al descubierto el vacío que llevaba dentro. A medida que se acerca el amanecer, el cielo empieza a aclararse. Un nuevo día llega sin pedir permiso a nadie. Tutu sale al exterior cuando los primeros rayos pálidos de luz tocan el campo.
Inhala el aire fresco de la mañana, obligándose a mantenerse firme. La granja la rodea en silencio, sin cambios, todavía allí esperando. Nó đang ở nhà ai đâu ấy? Chúng ta làm tất cả những gì có thể Mẹ thế bảo tối đi thế nào đâu? trả lại tiền sở chân trả chậu. Năm cái về thì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của đời. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Đúng nào? Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Đi mẹ ăn rùa luôn Mọi à. thứ phải diễn Ăn ra rùa. trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, ánh mắt đầy quyết Đi tâm. Đó sẽ làm mọi đéo để không lần không lắm cái thứ win nhá. Tối 8 giờ. không được tự tiêu là 68 ấy. mọi thứ và nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Nụ cười bí ẩn có thể trên môi. Vậy Chắc không đâu. chúng ta có thể cẩn thận. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng ta Đi, sẽ thế còn mày có vợ đi không thì không biết đường. chỉ Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng Nhìn mày cũng tiền nói á. cá tính. Mọi thứ Ý dường là như bà. đã được ăn bài nhưng liệu bà Yeah. có thể sớm nhận ra ông vui chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào những âm mưu không thể ngờ tới. Nói nói. Thật